¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad, por supuesto, también en estas fechas y a solo unas horas de que nos reunamos con todos nuestros familiares y amigos en esa noche entrañable de la Nochebuena, víspera del día grande en esta Navidad, que es el día, valga la redundancia, de Navidad. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues les vamos a proponer a ustedes un ejercicio de repaso. Es muy habitual en estos programas en los que ya nos vamos acercando al final de año de las cosas más importantes que han sucedido en 2024. Pero nosotros, como estamos en Con Ánimo de Lucro y nos encanta esto de aprender no solo de las cosas que pasan, sino también algo más de la economía, les vamos a proponer a ustedes un programa muy interesante en el que vamos a hablar con grandes expertos y analistas habituales de Con Ánimo de Lucro sobre las grandes enseñanzas económicas que nos deja este 2024. Así que, sin más dilación, arrancamos. 2024 nos ha dejado importantes lecciones desde el punto de vista económico. Lecciones que, por otro lado, no salen del paradigma, no se salen del paradigma de la ciencia económica, pero de la ciencia de verdad, la buena, como siempre decimos, la del lado correcto de la historia. Y es que la evidencia empírica en la que las cosas del dinero, en lo que a las cosas del dinero se refieren, es tozuda en sus conclusiones. El intervencionismo estatal opera directamente en contra del interés general y directamente a favor del interés particular de aquellos que operan la cosa pública, que son los políticos, o dicho en palabras de Hayek, los socialistas de todos los partidos. Una de las más recientes lecciones y también una de las más trágicas ha sido la que nos dejó la gota fría del pasado 29 de octubre y que se llevó por delante más de 200 vidas y miles de millones de euros en pérdidas materiales para miles de vecinos de la provincia de Valencia. Mucha gente, miles de personas que lo perdieron absolutamente todo. ¿Cuál ha sido una de las principales lecciones económicas que nos ha dejado la gota fría? Bueno, que el Estado, cuando es más necesario que nunca, al menos si nos creemos el paradigma del Estado, no estaba ni se le esperaba. Para que luego digan que si el Estado no está detrás de de los movimientos de solidaridad en un país como pueda ser España, que venga Dios y lo vea, porque ahora mismo una de las lecciones que nos dejaba la gota fría es que, insisto, el Estado no estaba, pero sin embargo el ser humano, solidario por naturaleza, pero solidario de verdad, es decir, solidario cuando hace falta, solidario de manera voluntaria, de manera altruista, esa solidaridad, ese altruismo llega y llega de manera espontánea. Y así sucedió con la gota fría. Es otra de las grandes lecciones que hemos tenido. Miles de personas en toda España, empresas, empresarios, youtubers, se organizaron para de una manera espontánea y sin ningún tipo de objetivo más allá que el de ayudar, se movilizaron para hacer llegar kilos y kilos de ayuda, dinero para esas familias que lo han perdido todo y que no tenían nada con lo que poder poner un plato de comida en casa para sus hijos en esos días en los que para muchos de ellos el barro cubría absolutamente todas las paredes y muebles de su hogar. Allí han estado voluntarios de toda España ayudando y llevando suministros y ayudando a limpiar las calles, allá donde el Estado nunca no había llegado y tardó semanas en llegar, ¿no? Esta es una de las principales lecciones que hemos aprendido en 2024, pero hay otras muchas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Por ejemplo, las lecciones económicas que nos deja el problema de la vivienda, un problema clásico del mercado de oferta y demanda, y de que cuando el Estado interviene y manipula, por ejemplo, los precios, se producen dos fenómenos simultáneos 100 de cada 100 veces que ocurra, y es que se produce escasez de los productos en los que se está interviniendo. ¿Qué nos pueden contar en Argentina los argentinos de la intervención de precios? Por supuesto, escasez y, desde luego, un incremento brutal de los precios, que es lo que estamos sufriendo en el mercado de la vivienda en nuestro país.
También hablaremos del empleo y cómo 2024 ha sido un año negro para el empleo, por mucho que el gobierno siga presumiendo de sus cifras de empleo, y lo vamos a hacer hablando con uno de los que más saben sobre este asunto. También vamos a hablar sobre Europa y su decadencia en el famoso informe Draghi, y también de Estados Unidos y la victoria de Trump. Por supuesto, vamos a hablar, cómo no, de esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Javier Milei y el cambio que ha impulsado en Argentina. Cojan fuerzas, tenemos mucha agenda, pero arrancamos ya. Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos este repaso a todo lo mejor, las lecciones económicas de 2024 desde el principio? Y como siempre, acompañado de Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí para este repaso. Además, estas cosas las disfrutamos tú y yo mucho, ¿no? Sacar esas lecciones de las cosas que vamos viviendo y contando a lo largo de todos estos meses aquí en Con Ánimo de Lucro. Uno de los primeros asuntos que tenemos encima de la mesa es el de la vivienda. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en este año con la vivienda. Pues que la tendencia del gobierno sigue siendo la misma, sigue siendo aumentar la intervención, y por lo mismo tenemos que recordar que durante los 5 o 6 años que lleva Sánchez al frente del gobierno, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido un 33%, precisamente por culpa de esa intervención estatal, lo cual supone 220.000 viviendas menos en alquiler desde que gobierna Sánchez, y de hecho, los precios del alquiler han aumentado en este mismo periodo un 30%, precisamente. Y, de hecho, hoy en el programa de Federico destacaban que, según un análisis del EAE Business School, los jóvenes de hoy en día, españoles, necesitan un 37% más de tiempo que sus padres para pagar una vivienda, para comprarla. Y, al respecto hay que destacar que desde que Sánchez llegó a la Moncloa ha llevado un itinerario de regulación que lo único que ha hecho es avanzar en esa imposición sobre el mercado inmobiliario. Porque lo primero que hizo, por un lado, fue la ley de arrendamientos urbanos, lo que supuso el incremento de la duración de los contratos de 3 a 5 años. Pero el mayor logro de este gobierno, si es que se le puede llamar así, fue la ley de vivienda. Que lo que hizo básicamente es, por un lado, ampliar las zonas tensionadas, la definición de las mismas, y también modificar la definición de los grandes tenedores, que pues pasaron a considerarse grandes tenedores simplemente aquellos que tuvieran 5 o más viviendas o inmuebles en zonas tensionadas y 10 o más aquellos que en zonas no tensionadas. Y del mismo modo, cabe recordar que durante la crisis inflacionaria se llegó a prohibir la actualización de las rentas de los alquileres por encima del IPC. Bueno, eso es lo que a mercado de alquiler se refiere, pero si nos vamos al mercado de compra-venta, de nuevo tenemos la intervención del Estado, porque como siempre decimos, quien en este país decide qué viviendas, quién puede construir, dónde se puede construir y para qué se puede construir en cada una de las zonas son las distintas administraciones públicas en España, desde los ayuntamientos pasando por las comunidades autónomas y terminando por el gobierno central. Son todos estos planes de urbanismo los que terminan decidiendo qué suelo se construye y qué rentabilidad le van a dar a ese suelo. Si esto fuera de verdad liberalizado, como lo demanda el sector, o si no se liberaliza por completo, al menos que se ponga cada vez más suelo a disposición del que hay, y hay mucho suelo que no se quiere poner a disposición de las promotoras para construir más vivienda, al final lo que haces es constreñir la oferta, es decir, que cada vez haya menos oferta. Y si la gente recuerda sus lecciones básicas de economía, a menor oferta, mayor precio. Cuando la oferta termina, cuando la oferta cae, los precios suben, porque si la demanda se mantiene o sube, pues la ecuación es la que ya ustedes conocen, que ahora mismo alquilar un piso en Madrid es prácticamente imposible y que los precios de la vivienda no hacen más que subir y subir. Un efecto, el del aumento de la demanda para la compra de vivienda, también directamente proporcional a la bajada de tipos de interés. Vamos a ver qué lecciones extraemos de lo que ha sucedido con la vivienda, y lo hacemos acudiendo a uno de mis colaboradores favoritos, desde Málaga, el profesor Che Cabello, de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pues mira, como eres profe y de economía además, pues ¿qué te parece si vamos sacando lecciones económicas? Decía yo, y es una de las peleas que tenemos siempre, y este año, y lo sabes tú muy bien, el tema de la vivienda. Esto que de repente ahora, después de 6 años en el poder, al señor presidente del gobierno le ha dado por darse cuenta de que
En España tenemos un problema de vivienda, justo después de intervenir el mercado como nunca antes lo había hecho anteriormente. Y lo que tenemos es, después de la intervención, mayores precios, más dificultad para acceder al mercado inmobiliario. ¿Y cuál es la solución que ofrecen? Más intervención y de repente más problemas para acceder. Parece que no se dan cuenta nunca, Che. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir, Luis Fer, es que efectivamente el problema de la vivienda es una tragedia, ¿eh? Es un drama. Yo creo que uno de los principales talones de Aquiles que tenemos en nuestra sociedad y hay que resolverlo. El problema es que se enfoca desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista nada práctico. Es decir, aquí lo único que importa es decir que hago algo para conseguir que la vivienda baje de precio, pero justo lo que hago es lo contrario, ¿no? Normalmente toda intervención va a resultar dañina, sobre todo para aquellas personas que menos poder adquisitivo tienen. Y esa intervención la podemos definir en dos aspectos. En el propio mercado de la vivienda, que esa es propia, digamos, de este gobierno, que lo que está haciendo, como tú bien dices, es recortar la oferta, tanto a la hora de construir como a la hora de alquilar, con lo cual, si tú recortas la oferta y la demanda se mantiene o sube, que es lo que está ocurriendo, pues el precio sube. Eso es impepinable. ¿Qué ocurre? Que además de esta intervención, que es absoluta y que nos lleva a que la vivienda nunca baje, sino siempre suba, además de eso tenemos una intervención del mercado del dinero, que eso ya viene a nivel europeo y lo que hace es crear una burbuja en el mercado inmobiliario, precisamente por esa intervención en el mercado de dinero, esos tipos de interés bajos, etcétera, etcétera. Con lo cual, a la intervención estatal de la vivienda le tenemos que sumar la intervención europea del mercado del dinero. Por lo tanto, al final, lo que estamos haciendo es que nuestros jóvenes sean incapaces de adquirir una vivienda. Si a esto se le suma que nosotros tenemos una política en la que los salarios son súper bajos porque no tenemos productividad, porque hemos olvidado de dónde vienen los salarios, que es de la productividad, y la productividad nuestra está absolutamente estancada, pues resulta que tenemos un panorama en el que los jóvenes tienen menos poder adquisitivo por los vía salarios y tienen unos precios mayores de la vivienda por la intervención del Estado y la intervención en el mercado del dinero. Por lo cual, no van a poder adquirir una vivienda y bueno, eso implica futuro, eso implica trabajo, eso implica absolutamente de todo, ¿no? Y por eso digo que es una tragedia, es un drama. Che, si tuviéramos... Vamos a invertir el orden. Ya no vamos a decir qué es lo que nos ha enseñado de malo todo lo que está haciendo el gobierno, sino cuáles deberían ser los pasos para revertir el problema. Porque lo que nos dicen desde el gobierno, Che, es que esto es un problema que va a peor. No dicen nunca por mi culpa, pero ellos dicen que va a peor. Por lo tanto, la solución pasa por intervenir todavía más. Hay que limitar todavía más los precios, tenemos todavía más que ir contra los propietarios y tenemos que ir a tomar medidas que, a fin de cuentas, van al mismo lado, que es a restringir todavía más la oferta. La cosa, entonces, el objetivo, conociendo la lección que nos ha dejado esta problemática, debería ser incrementar la oferta, que el número de viviendas en alquiler se disparasen. Ha hablado Rubén dándonos los datos de cómo se ha caído, cómo se ha constreñido la oferta, cayendo esta oferta en más de un 33% desde que gobierna Sánchez. Para revertir esta situación, ¿qué podríamos hacer? Luis, lo primero, te añado a lo que tú has comentado. No solamente dicen que hay que intervenir más, sino que ahora hay un nuevo argumento por parte de los políticos diciendo, bueno, parece como que se han dado cuenta realmente, bueno, esto entre comillas, ¿no?, de que verdaderamente hay que incrementar la oferta, pero como ya llegamos tarde, entonces eso me justifica nuevamente una intervención. Tú fíjate lo malévolo del razonamiento. Como no lo he hecho antes, ya no lo hago porque ya llego tarde. Por lo cual es primero y principal que cuanto antes se pongan las soluciones mejor, aunque sean tarde, que evidentemente es tarde. Y segundo, que aunque estemos dejando de intervenir ahora, eso provoca que los activos financieros, que son el precio
de las expectativas de ese activo bajen simplemente por el hecho de que la intervención baje. Es decir, que si tú ahora mismo dejas de intervenir, los agentes económicos reequilibran todas sus expectativas y los precios automáticamente bajan de las incluidas las viviendas que ya están construidas y que ya tienen un precio alto. Pueden empezar a bajar porque la expectativa es que haya mucho más construcción, mucho más oferta y por lo tanto los precios van a bajar. Eso por un lado. Y a tu pregunta, ¿qué sería lo que tendrían que hacer? Pues básicamente, en el mercado del alquiler, respeto absoluto de la propiedad privada. Solamente con eso ya estamos consiguiendo que la gente vuelva a poner sus inmuebles en el mercado del alquiler. Fíjate tú el incremento de oferta que supondría eso. Eso sí, tienes que respetar la propiedad privada y tienes que facilitar lo más posible la recuperación de inquilinos, o sea, de los ocupas, de todo lo que ahora mismo hay alrededor de la vivienda, que es un absoluto desastre y desvarío, ¿no? Tanto moral, legal, como en todos los aspectos, ¿no? Eso con respecto al alquiler. Y con respecto a la propiedad, o sea, lo que es la construcción, lo que hay que hacer es liberalizar. Liberalizar y desregular, absolutamente. Aquí, en este país, está prohibido construir, salvo que te digan lo contrario. Tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Tendría que ser. Aquí no se puede, pero en el resto sí. No, aquí todo está prohibido, salvo que te diga lo contrario. Y eso además es que es una fuente de corrupción tremenda, porque claro, si tú dices que todo es prohibido, excepto cuando yo te diga que no lo es, estás dejando en manos de una persona que firma decirte que eso vale 10 o vale 1000. Tú fíjate la fuente de corrupción que es eso. Mientras que si tú liberalizas, si tú dices, no, aquí está permitido construir salvo en determinadas zonas de estricto, por el motivo que sea, ¿no? De especial reserva, protección, pues, por lo que sea, sí. Efectivamente, pues entonces, entonces podríamos, y lo que te decía antes, ¿no? Eso fíjate en lo que generaría en expectativas. La expectativa de que todo el mundo va a poder construir, con lo cual los precios se van a venir abajo sí o sí. Porque claro, es que en España no tiene sentido, con una densidad de población de 60 habitantes por kilómetro cuadrado, es que no podemos decir que es que no tenemos sitio. Que lo dicen los japoneses, como decía un japonés cuando llegaba al aeropuerto, ¿no? de Madrid, decir, pero vosotros tenéis problemas de vivienda, vosotros estáis locos, para que lo tengan los japoneses, o que esté el problema reducido exclusivamente a determinadas áreas, que eso tiene sentido, y eso no tiene más arreglo por ejemplo, en las grandes ciudades, las calles céntricas, pues hay quien tiene que comprar vivienda son aquellos, digamos, no ya familias, sino empresas que puedan rentabilizar lo que vale. Por eso las grandes firmas se establecen en esas calles céntricas, ¿no? Pero bueno, el resto, pues si tenemos la posibilidad de ir buscando vivienda alrededor, pues la vivienda evidentemente va a bajar de precio. En definitiva, la oferta es la que hay que cuidar, la que hay que permitir que exista. La demanda no la podemos controlar tanto, de hecho tenemos mucha demanda, pero si nosotros satisfacemos la demanda con oferta, el precio lo vamos a mantener. El problema es que queremos, con una oferta fija y una demanda creciente, ayudar a la demanda. Por ejemplo, el gobierno dice, vamos a dar un bono a la juventud de tanto. Si no hay más vivienda, lo único que estás consiguiendo es que esa juventud que tenga un poquito más de dinero para pagar esa vivienda, que lo que está haciendo es encareciendo la vivienda. En definitiva, si tú no aplicas tus políticas a la oferta, si tú solo tienes un parque de vivienda establecido, el precio va a subir sí o sí. Aunque des ayuda, aunque los bancos den más crédito, estamos en lo mismo. No, es que los bancos den más crédito. Si los bancos dan más crédito, lo que van a conseguir es subir el precio, nada más, porque el parque de oferta está restringido. Entonces, toda la política por un lado, alquiler, respeto absoluto a la propiedad privada, y en la construcción, en la propiedad de las viviendas, permitir que haya una construcción libre dentro de unos cánones, pero bien establecidos, bien claro, y que todo el mundo sepa a qué atenerse. Y de regulación en la medida de lo posible, claro. De regulación en la medida de lo posible, eso es... Bueno, y si me apuras, esto que ha aprobado Milei, ¿no? Y validez de los acuerdos libres entre dos personas, ¿no? O entre dos instituciones. Pero es que eso yo lo incluyo, Luis Fer,
en el respeto absoluto a la propiedad privada. Exacto. Es que si tú respetas la propiedad privada, tú puedes hacer con tu propiedad privada lo que tú quieras. Y si tú lo que quieres es alquilarla por 3 meses, la alquilas por 3 meses. Y son 5 años por 5 años. Es que cuando realmente hay un respeto por la propiedad privada y tú eres propietario de tu vivienda, tú puedes hacer con ella, ponerla en alquiler, ponerla en un acuerdo mutuo entre el inquilino y tú. Sin embargo, ahora Porque estamos... recuerda al final... Sí, perdóname, claro, Che. en economía siempre los acuerdos, acuerdos, digamos, voluntarios, entre dos partes siempre van a crear riqueza. Porque los dos van a querer intercambiar y los dos van a salir ganando. Entonces, eso es lo que hay que procurar. Lo que no podemos es hacer que a costa de unos, otros tengan beneficios, porque eso tiene las patas muy cortas. Al final, tú estás restringiendo la rentabilidad de las viviendas, al final no va a haber vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, en el alquiler, oye, yo quiero alquilar por 3 años. Pues por 3 años, ¿qué pasa? No pasa nada. Siempre y cuando sea un acuerdo voluntario entre las partes, eso va a dinamizar el mercado de la vivienda muchísimo. Y de hecho, ¿qué ha pasado en Argentina? Pues que han bajado los precios de forma espectacular. Simplemente porque ha ido la gente a poner su vivienda en el mercado cuando antes no la había. Simplemente. Porque te están facilitando la posibilidad de que tú la pongas. En fin, de todas maneras, Sí. Che, creo que en el próximo 2025 esto me da la sensación de que todavía no lo vamos a ver. No. Vamos a ver el camino contrario, con lo cual tendremos que sufrir todavía más incrementos de los precios de la vivienda y, por supuesto, más dificultad de acceso a la misma. Che Cabello, como siempre, muchísimas gracias por querer colaborar en Con Ánimo de Lucro. Oye, y me resta desearte que mañana Nochebuena lo pases estupendamente con tu familia. Igualmente, Luis, un abrazo fuerte. Bueno, pues finiquitada la primera de las lecciones que vamos a repasar en el día de hoy. Hemos hablado de uno de los principales problemas que hemos tenido en este 2024. Vamos con otra de estas lecciones que vamos a aprender en el día de hoy, que tiene mucho que ver con el empleo y que tenemos que combatir el discurso oficial del Estado. Bueno, del Estado no, en este caso del gobierno. Tenemos ya a Rubén Folguera que nos va a ayudar a comprender esta segunda gran lección. Sí, porque el gobierno se empeña en tratar de vendernos humo, al fin y al cabo, diciendo que se crea mucho más empleo, que el mercado de trabajo va mucho mejor, que la gente vive mejor, pero realmente es al contrario. Primero vamos a escuchar a Carlos Cuerpo. El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el tercer trimestre. En primer lugar, récord de personas ocupadas, 21.820.000. Sigue aumentando también la población activa hasta los 24.570.000 personas. La tasa de paro sigue bajando hasta el 11,2%. El sector privado mantiene un elevado dinamismo y alcanza otro máximo de ocupación. Se trata de un empleo más estable. Esta mejora del mercado laboral se traslada a los hogares. En el último trimestre, aquellos que tenían a todos sus miembros en paro se redujeron en 13.700. Bien, lo que no dice Carlos Cuerpo aquí, que por cierto estos datos corresponden al tercer trimestre de este año, es que sí, la tasa de paro se sitúa en el 11,2%, pero sigue siendo la más alta de la Unión Europea y de la OCDE. Y la juvenil también, que casi es el 27%, y de nuevo la más alta. Tampoco nos dice que hay casi 700.000 fijos discontinuos que no trabajan y no se contabilizan como parados, ni tampoco que el desempleo real, si contamos a estos fijos discontinuos, alcanzaría los 3,36 millones de parados. Del mismo modo, tampoco nos informa el ministro de Economía que durante este año se han necesitado 3,3 contratos al mes de los nuevos, empleados para, conformar las cifras oficiales. Y tampoco que está aumentando el pluriempleo y que se reducen las horas efectivas trabajadas. Rubén, ¿qué te parece si con estos datos hablamos con una de las personas que más y mejor conocen, en este caso, los datos de empleo y de quien tiramos cada vez que tenemos que hablar de esto, que no es otro que José Luis Fernández Santillana? José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Estamos repasando, nosotros hablamos de las lecciones económicas que nos deja 2024 y evidentemente el empleo tenía que ser una de ellas, porque
más allá del bastardeo de la estadística, de la que si quieres podemos hablar, sí que queremos que nos enseñes a entrar en la intrahistoria de los datos. Vosotros en el sindicato Uso lo hacéis cada mes, estáis dentro de lo que es el gabinete de estudios del sindicato, estáis ahí analizando todos estos datos. Dinos cómo leerlos y qué lecciones deberíamos aprender, qué tendríamos que hacer en España para que esta dinámica comenzara a cambiar, ¿no? Esa dirección que ha tomado el empleo en 2024, pues fuera de verdad a generar empleo cada vez de más calidad y que permita a la gente gozar de mayor poder adquisitivo. Bueno, hombre, yo lo primero que le pediría al gobierno es que modifiquen la actual normativa que existe a la hora de contabilizar los parados, porque se basa en ella, no ya por el tema solo de los fijos discontinuos, sino por aquellos otros colectivos de gente que está registrada en el Servicio Público de Empleo, que no trabaja y que no se le considera parados, aquellos que tienen una especial, buscan un empleo de unas determinadas características, o aquellos que estén realizando algún curso de formación, etcétera. Ahí aparecen cerca todos los meses de 400.000, sumando ambos. Es casi medio millón. Con lo cual, a mí me parece... Sí, pero es que el tema es tan sencillo. Mira, yo creo que hay una cosa que es obvia, y es de primero, iba a decir de primero de la ESO, yo no sé si es de primero de primaria. Y decir, oiga, ¿qué es un parado? Una persona que no está trabajando, ya está. A partir de ahí, toda persona que esté inscrita en el Servicio Público de Empleo y que no está trabajando, bien porque está inactivo, bien por lo que fuere, oiga, eso es un parado, ya está. Vamos a saber lo que tenemos. Porque solo si sabemos lo que tenemos, podremos poner remedios a ese tipo de situaciones. Si todos los meses nos engañamos quitándonos del medio 1 millón de desempleados, bueno, pues estupendo, ese 1 millón de desempleados quedará un poco a la suerte o a la fortuna, ¿no? Entonces me parece que esto es fundamental. Primero, clarificar los conceptos y los términos. El tema de los fijos discontinuos. Es verdad que tienen una relación laboral, pero si están inactivos, no están trabajando, están parados. Más aún, muchos de ellos están cobrando la prestación por desempleo. Oiga, si cobran la prestación por desempleo es porque estarán desempleados, digo yo. Entonces, cosas bastante sencillas. Y luego, las trampas semánticas. Es verdad que se le llama fijo discontinuo. Yo a veces digo en plan de broma que también podríamos ser los llamados parados discontinuos, porque hay parte de su actividad que no están trabajando, ¿no? Una parte trabaja, una parte no. Bueno, pero si uno se va a los datos del SEPE cuando habla de las prestaciones por desempleo y la causa para acceder a la prestación, cuando se habla de los fijos discontinuos, se les incluye en un tema que es tan simple como fin de la relación de carácter temporal. Oiga, ¿de qué estamos hablando entonces? Entonces me parece que lo primero que se tiene que aclarar es el gobierno a la hora de decir y nominar las cosas. Pero segunda cuestión, es decir, lo que ha pasado durante este año, yo no quiero ser trágico, pero es que ha habido un frenazo a la creación de empleo, un frenazo a una desaceleración. Podríamos, siendo muy optimista, decir que el empleo ha resistido. Vale, yo compro ese mensaje, que ha resistido. Ahora, que somos campeones, no, porque si nos comparamos con Europa, estamos con una tasa de paro que duplica la media europea, estamos más cerca del 12 que otra cosa, 11,2, pero bueno, según contemos los parados, ¿no? Pero es que en tasa de empleo juvenil nos vamos al 28%, y el dato más reciente es el que ha dado la Comisión Europea, que de 17 indicadores suspendemos en 7. Madre mía. Esto es tremendo. Claro, entonces nos dicen que, por ejemplo, en el tema del desempleo juvenil, la pobreza energética, somos el segundo país con pobreza energética después de Europa. Es que si hablamos del empleo temporal involuntario, es decir, aquella gente que no quiere trabajar, le gustaría tener un contrato fijo, somos los segundos de Europa, con una tasa del 14,5%. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Si nos vamos a la pobreza, 1 de cada 3 niños está en estas situaciones de pobreza infantil. Oiga, pero es que los niños no nacen pobres, o sea, viven en un hogar pobre. Por tanto, si el niño es pobre, su familia es pobre, porque si no, no se entiende. O sea, si una familia no está en riesgo de pobreza, no tiene sentido que sus hijos lo estén. Por tanto, todas aquellas familias que tienen a un niño, a un menor en riesgo de pobreza, están en riesgo de pobreza. Y eso estamos rondando un 30%. ¿Cómo me pueden contar que el empleo va fenomenal, que todo va muy bien, y sin embargo tengamos esas tasas de pobreza o de riesgo de pobreza que lo dice la Unión Europea, ni siquiera lo dicen los indicadores del propio Servicio Público de Empleo? Bueno, me parece que esto es la prueba del algodón, ¿no? Entonces me parece
que el dato de fondo es que nos está contando la película de que hay un incremento récord de cotizantes, de que hay un incremento récord de la ocupación, y no es verdad. Primero, porque no todo cotizante de la Seguridad Social es una persona que esté ocupada. Por tanto, se confunde, yo creo que intencionadamente, el término cotizante con el término de ocupado. No todo cotizante es un ocupado, porque todos aquellos que están en paro y cobrando la prestación por desempleo también son cotizantes en la Seguridad Social. Los fijos discontinuos inactivos, que están parados, también son cotizantes en la Seguridad Social. Luego eso habría que, de alguna manera, desbrozarlo un poquito. Pero la prueba del algodón de que no está generando empleo en España son las horas trabajadas. Y estamos trabajando menos horas en este tercer trimestre, cuando hemos acabado el tercer trimestre de 2024, muchas menos horas que en 2007 y en 2008. Es decir, que después de 15 años trabajamos menos horas, con más ocupados. Eso quiere decir que cada ocupado trabaja menos horas. Estamos incrementando la parcialidad de la relación laboral y estamos incrementando el pluriempleo. Y esta es la prueba del algodón. 31,2 horas es la media de la jornada efectiva de trabajo al finalizar el tercer trimestre. Y en el tercer trimestre de 2007 teníamos 32,7 horas. Es decir, casi 2 horas menos estamos trabajando ahora con más gente ocupada. Bueno, productividad al carajo, perdónenme la expresión, etcétera, ¿no? Bueno, es uno de los problemas seculares de nuestra economía, José Luis. Lecciones importantes en este aspecto. Uno, que hay que estudiarse los datos. En el gabinete de estudios de uso que diriges lo hacéis, y gracias a Dios aquí en Con Ánimo de Lucro tenemos la suerte de poder contar con vosotros prácticamente todos los meses para que nos aclaréis esas cifras. Pero claro, es que uno escucha al ministro de Economía, José Luis, y da la sensación de que nos lo estamos inventando todo, José Luis, que somos unos agoreros, que no queremos ver los datos, pero es que efectivamente hablas de productividad en caída libre, una precarización cada vez mayor del trabajo y un reparto de las horas efectivas, y desde luego no se ponen en marcha políticas para que la situación sea la de generar empleo de calidad, cada vez mejor remunerado y cada vez más. Esto sí que brilla por su ausencia. Claro, y sobre todo porque es que yo creo que están tan empeñados en lanzar un mensaje triunfalista que al final acaban llevándonos a una situación realmente, bueno, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Es decir, porque, oiga, si la propia Unión Europea lo que nos está diciendo es que la situación de temporalidad, incluso, digo, habiendo mejorado, es decir, que tampoco por decir que estamos en el 14,4, pero estábamos antes por encima del 20, ¿no? Es decir, que era una cosa que objetivamente hemos mejorado, pero no podemos estar satisfechos. Es que fijos discontinuos inactivos, al finalizar noviembre estaban por encima de los 770.000. Oiga, esta es la realidad que tenemos. Vale, pues si esto estamos para estar contentos, estupendo. Dos datos más que me parece que son muy significativos con antes y después de la reforma laboral. Las bajas por no superar el periodo de prueba de un contrato indefinido, que es una ardid, argucia o como quieran llamarlo, que están utilizando en muchos casos, se han incrementado en un 778%. Si antes la gente, bueno, pues no supera el poder de prueba, pues bueno, ahora lo habitual es que te contraten de manera indefinida y al cabo de 15 días o de un mes, oiga, usted no supera el periodo de prueba, se va a su casa con una mano delante y una mano detrás. Eso es lo que está pasando y eso es lo que no están contando. Es que las bajas por pasar a la inactividad de los fijos discontinuos, si comparamos antes y después de la reforma laboral, se han incrementado en un 726%. Oiga, esta es la realidad de nuestro mercado laboral. Es que tenemos mucha parcialidad, 700.000 personas en pluriempleo, bueno, y nada, y unos salarios que tampoco son para tirar cohetes, con lo cual dices, bueno, bienvenido sea, ¿no? Y digo lo de bienvenido sea porque nos están contando una auténtica película, ¿no? Esto es lo de bienvenido Mr. Marshall, que al final acaba pasando de largo. Bueno, pues esto es lo que pasa con estas manifestaciones tan grandilocuentes y me parece bastante imprudentes por parte del gobierno, ¿no? Es decir, es que de verdad que lo que está diciendo la Comisión Europea, que ya está diciendo que tenemos un problema con la ratio de empleo y de desempleo, que hay personas en riesgo de exclusión social, tanto en adultos como en niños, y el impacto de las políticas sociales para reducir la pobreza no funcionan. No tienen impacto, están teniendo un impacto del 17% frente a un 41% de media en la Unión Europea. Oiga, ¿ustedes dónde está el escudo social? ¿Dónde?
que se lo digan a 1 de cada 3 personas que estén en ese riesgo de pobreza y de exclusión. Pues nos parece que si esto es buena noticia para finalizar el año, yo creo que no, que esta gente merecería algo más y sobre todo podemos hablar de las estadísticas, pero a mí lo que me preocupa es que detrás de cada estadística, detrás de cada número, hay una persona que tiene necesidades, una persona que quiere vivir un poquito mejor, una persona que quiere que se le considere y no simplemente un número que aparece y desaparece estadísticamente, ¿no? Así es, José Luis, por no hablar de los famosos ERTES, ¿no? La gente que todavía sigue en ERTES y que, sí, y que de repente parece que se los había inventado la señora Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, eso es verdad, los ERTE es una cosa que lleva en nuestro ámbito de relaciones laborales muchísimo tiempo. Otra cosa es que lo que hicieron durante la pandemia, digo por decir las cosas, fueron agilizar algunos de los procedimientos para poner en marcha el ERTE de manera un poquito más rápida y sobre todo algunas exoneraciones en ese momento donde las empresas tuvieron que cerrar sí o sí por una decisión del gobierno, pues lógicamente una exoneración de las cotizaciones a la seguridad social, pero fue solo durante ese periodo, ¿eh? Luego lo normal, ahora mismo hay como 10.000 personas en ERTE y no estamos contabilizando y no se están contabilizando los datos del paro ahora mismo todavía, los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana y en buena parte de Castilla-La Mancha y algunos lugares de Andalucía, que eso también va a tener consigo, bueno, una pérdida importante, ¿no? Es que esta es la realidad, ¿no? A mí lo que me preocupa es que tenemos un crecimiento que es muy artificial, el PIB está creciendo y estamos todos muy contentos porque este año nos vamos a quedar en torno al 3, pero a consecuencia de una inversión desmedida con un gasto público desorbitado. Y por tanto, eso en el fondo lo que estamos es haciendo crecer la economía mediante esta fórmula tan tradicional que es el dopaje, ¿no? Y no creando actividad económica, ¿no? Que se sustancie y no creando empleos que sean realmente productivos y que tengan salarios altos y bien remunerados, ¿no? Porque si eso fuese así, todo lo demás funciona, ¿no? Pero cuando lo que está simplemente es artificialmente haciendo crecer la economía, bueno, pues eso lo aguantar durante un tiempo, ¿no? Pero ya veremos cuándo empiecen otra vez Bruselas a aplicarnos las reglas de ajuste fiscal y haya que reducir el déficit por debajo del 3 y cuando nuestra deuda pública, que está por encima del torno ya del 115 y 116% del PIB, bueno, pues digan que hay que rebajarla hasta el 60-65, ¿no? Bueno, pues nos va a dar la risa a todos, ¿no? Lo de la expresión, porque no sé si se entiende la ironía, aunque en la radio no se suele entender, en este caso yo creo que es evidente. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, presidente de CEOMA, Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Te agradezco muchísimo que, como siempre, que hayas estado con ánimo de lucro para aclararnos y decirnos las cosas de verdad, sin triunfalismos y con la letra pequeña bien estudiada, como siempre. Pues feliz Navidad, feliz Navidad y que pases una feliz noche en familia, espero, mañana. Igualmente. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Bueno, y continuamos con más lecciones económicas que nos deja 2024. Hemos repasado vivienda, empleo. Ahora, ¿qué te parece, Rubén, si nos acercamos a uno de los hitos de este año, que ha sido la Unión Europea, el informe Draghi? ¿Qué decía ese informe Draghi? Pues a lo que apuntaba principalmente el informe Draghi es a la pérdida de competitividad de la Unión Europea, en materia industrial sobre todo, y de la necesidad de inyectar con dinero, pero grandes masas de dinero, y regar la economía europea, porque según él, al fin y al cabo, lo que necesitaba Europa era más dinero. Y se planteaba un plan Marshall, pero a lo grande, ¿no? Y en este sentido, los datos lo que nos muestran de algún modo es que la Unión Europea ha tomado una deriva bastante preocupante en cuanto a la industria se refiere, porque se ha cargado en buena medida la industria del automóvil, y esto viene sobre todo por parte de Alemania, que es algo que luego se ha ido extendiendo al resto de Europa, porque en los últimos días hemos sabido que la industria europea ha anunciado alrededor de 100.000 despidos por la pérdida de competitividad, precisamente. Y el problema, como digo, nace en Alemania y se extiende al resto del continente y tiene como grandes factores, ¿no?, que impactan sobre ello la fragmentación que existiría, la regulación y también el coste energético, que aquí también es culpa de la regulación, porque como sabemos, buena parte del coste que pagamos es, en cuanto a energía me refiero, es impuestos y sobre todo pues derivado
de las normativas ecologistas o medioambientalistas de la Unión Europea. Sí, bueno, podríamos decir que en este caso el informe Draghi, yo aquí, Rubén, fíjate, rompo una lanza a favor del político del whatever it takes, del que nos trajo ese incremento brutal de la masa monetaria con los quantitative easing en Europa y que nos ha llevado a una situación límite y lo que nos queda por ver, porque los que miramos los agregados monetarios no nos creemos que la inflación se haya metido en cintura. Insisto, el político de los whatever it takes sí que hace una cosa buena en su informe, que es decir, algo no funciona en Europa. Tenemos una regulación demasiado expansiva, estamos pegándonos tiros en el pie constantemente en distintas industrias, tenemos a países, pues no sé, el acuerdo pesquero ahora con Mercosur va a hacer que los pescadores españoles tengan que faenar un máximo de 20 días al año. O sea, ¿qué les va a quedar, no? O sea, ¿qué va a quedar de la pesca en España si finalmente esto se lleva a cabo? Estamos viendo en la agricultura cómo se la van cargando poquito a poco, restringiendo la posibilidad de pues curar los cultivos, de mantener, digamos, la superintensividad de algunos de los cultivos en marcha, en fin, restringiendo de una manera enorme a los productores europeos su manera de hacer las cosas en el campo, mientras que se importa alimentación, productos del sector primario de otras latitudes donde no cuentan con todos los palos en la rueda que le va poniendo la regulación europea. Hablamos del campo, hablamos de la pesca, hablamos de la industria. ¿Qué ha pasado con el mercado automovilístico, ¿no? Es un desastre en Europa. Entonces yo creo que, por un lado, ha puesto encima de la mesa un diagnóstico en ocasiones positivo, pero la otra lectura es la que tú decías muy acertadamente, ¿no? Visto que el problema es la regulación, ahora lo que tenemos que hacer es regar de nuevo de dinero y de inversiones la Unión Europea sin desregular, que es la parte que habría que empezar a poner en marcha. ¿Qué te parece si para hablar de todo esto lo hacemos con nuestro analista de cabecera habitual, que es Hermenegildo Altozano, a quien pues tengo la suerte de poder saludar ahora mismo? Hermenegildo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? ¿Cómo andas? Bueno, pues muy bien, mira, repasando lecciones económicas que nos deja 2024 y hemos parado en Europa, hemos parado en regulación. Tú que además te peleas con este tipo de regulaciones habitualmente, ¿qué lectura sacas tú del informe Draghi y cómo crees que habría que empezar a resolver esos problemas que va teniendo Europa? Mira, yo creo que el informe Draghi, que la verdad es que yo recomendaría la lectura, hombre, no es la lectura más apasionante para una época de eso te iba a decir, pero, no nos tortures estas Navidades con esa lectura. No, pero bueno, pero tiene cosas, fíjate, tiene algunas cosas buenas, otras que son desiderata, ¿no? Formulaciones de deseo que van poco acompasadas con la realidad, pero lo primero que ha hecho bueno ha sido al menos intentar un diagnóstico. Entonces, para tú poder curar una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es formular un diagnóstico adecuado. Si a un enfermo de cáncer lo que haces es diagnosticarle un resfriado y le das pastillas para la tos, pues ese enfermo de cáncer va lamentablemente a morir de su cáncer, con su cáncer y por culpa de su cáncer, sin que hayas hecho lo más mínimo para remediarlo. Entonces, hace un buen diagnóstico que consiste en lo siguiente. Primero, yo creo que establece una comparativa con Estados Unidos y reconoce que la renta disponible real en los hogares de la Unión Europea y en los hogares de Estados Unidos tiene un diferencial que hace que haya crecido el doble en Estados Unidos que en la Unión Europea. Pero va al fenómeno y después hace lo que te enseñan en cualquier escuela de negocios, que es hacer un análisis, lo que se llama en el acrónimo inglés SWOT, es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El DAFO famoso. Claro, el DAFO famoso, ¿no? Dice, oiga, vamos a ver, por una parte tenemos que Europa presenta elementos positivos, ¿eh? Es una población sana, es una población generalmente instruida, es una población
donde no hay unas desigualdades brutales en cuanto a proyectos de vida, es decir, cualquiera puede tener un proyecto de vida más o menos decente. Yo creo que en algunos casos se ha cargado excesivamente la mano en el mantra del bienestar social y reducción de desigualdades, y ahí está uno de los problemas que detecta el propio informe Draghi. Luego hay una obsesión con la descarbonización, que siendo algo apetecible, tiene que tener en cuenta que de aquí a la próxima década gran parte del coste de la energía va a venir todavía por los combustibles fósiles, mientras no se invente el transporte marítimo que funcione con energía renovable y mientras no se invente el transporte aéreo que funcione con energía renovable. En el caso del transporte aéreo es más fácil con lo que se llaman los SAF, con los fuel que tienen ese origen renovable para aviación, pero obviamente aquí tenemos esas amenazas. Y luego dice otra cosa que es importante, es decir, ¿cuáles son, desde el punto de vista estructural, las ventajas de la Unión Europea? Dice, una economía abierta, yo lo cuestiono. Segundo, el Estado de Derecho, también lo cuestiono cada vez más. Y tercero, la competencia en el mercado, que también cuestiono. ¿Por qué? Porque cada vez aparece una mayor fragmentación entre los territorios de la Unión Europea. Fíjate que la idea original de la Unión Europea fue el mercado común. Fue un área de libre circulación de personas, de bienes, de capitales, de tal manera que lo que había era la creación de un espacio donde no existían barreras arancelarias y donde era posible movilizar capital de un lugar a otro. Después se da un salto más adelante con el famoso Tratado de Maastricht, etcétera, y empiezan ya a construir y dicen, oye, ¿por qué no hacemos aquí una cosa que vaya un poquito más allá del mercado común y creamos una estructura donde en realidad esto va a ser la aspiración de tener una Europa unida? Y dice, bueno, eso puede estar muy bien como construcción teórica, pero vayamos a la concreta, ¿no? Y la concreta lo que produce es que hay varios centros de decisión, 27 centros de decisión, tantos como Estados miembros, en cuestiones nucleares, por ejemplo, como el libre tránsito de electricidad. Resulta que en España podemos tener superávit de producción de energías limpias, pero es imposible exportarlos al resto de Europa porque la capacidad de intercambio en la interconexión con Francia está limitada a un 8%. ¿Por qué? Porque los franceses no quieren ampliarla. ¿Y por qué no quieren ampliarla? Porque yo tengo aquí un parque de generación nuclear y lo que quiero hacer es, no quiero tener otra persona u otra entidad u otro estado que compita conmigo. Con lo cual, esa apertura de comercio que se veía como uno de los motores para el crecimiento económico, sobre todo a partir de la pandemia, ha empezado a surgir una serie de restricciones en el ámbito de la Unión Europea que se pone de manifiesto, por ejemplo, con un control que se ha establecido en todos los países de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras, que afecta a las inversiones que provengan de otros Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, ya hemos desenterrado la palabra mágica que le encanta a cualquier político, que es estratégico. Cuando te dicen, una inversión es estratégica, pues como le coloco el apellido estratégica a cualquier inversión, con eso justifico una intervención en la economía. Otro problema que detecta el informe Draghi es la circunstancia geopolítica. Fíjate que desde un punto de vista geográfico, a Europa la ha bendecido la providencia con una circunstancia que es tener un clima frío, que lo que hace es que no haya plagas de insectos que puedan provocar malaria o paludismo, como ocurre en las áreas tropicales. Es decir, aquí no hay grandes pandemias derivadas de insectos. Y luego la ha bendecido también con ríos largos y navegables. Es decir, el Danubio es un río que cruza todo el corazón de Europa, que permite el transporte de mercancía y el transporte de personas. En Francia existe una red de canales también que crea un sistema arterial también de movimiento, y que hace pues que Europa sea un lugar donde
pues el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la industria, a pesar de que no hay grandes recursos naturales, pues está bendecido por ese. Pero dice Draghi, ¿qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo? Bueno, pues que resulta que estamos aquí en manos de unos señores que han estado más preocupados de ponerle, de regular el tapón de plástico de las botellas, que de enfrentar cuestiones verdaderamente relevantes como es, por ejemplo, la seguridad. ¿Qué ha pasado con la seguridad? Dice, Europa pues, ha hecho un outsourcing durante todo este tiempo, ha pensado que Estados Unidos siempre iba a estar ahí con el paraguas de la OTAN para solucionarle cualesquiera problemas de seguridad. Y resulta que llega un momento que Estados Unidos dice, vamos a ver, aquí el que quiera estar en la fiesta que la pague, porque yo ya estoy harto de pagar la fiesta para todos los demás y asegurar una defensa que cuesta un verdadero dineral y que ustedes están destinando menos del 2% de su producto bruto y del presupuesto a cubrir los gastos de defensa. Entonces, cuando usted tenga ese 2%, o alcance usted ese 2% como medida inicial para seguir hablando sobre esa seguridad común. ¿Cuál es el problema? El problema es que, primero, Europa ya no puede confiar plenamente en ese escudo protector de Estados Unidos. Segundo, Europa tiene una seria amenaza a pocos kilómetros de su frontera que además impacta en uno de los factores de producción, que es el coste de la energía. El suministro de gas, lo que era el suministro de gas ruso, era un suministro barato y constante, pero como consecuencia de la invasión o la guerra de Ucrania, ese coste se ha disparado. Entonces, mientras llega la energía renovable, que además necesita de un amplio desarrollo de baterías, porque la energía renovable, el viento y el sol lamentablemente no alumbra de noche. Y el viento sopla pues cuando le toca soplar, con lo cual hace falta asegurar la continuidad en el suministro y hace falta tener un backup o respaldo de energía nuclear, por ejemplo, o de energía térmica, como pueden ser los ciclos combinados, que resulta que dependen de esos factores, por una parte políticos y por otra parte geoestratégicos. Y luego, pues, Hermenegildo, no tenemos tiempo para más, pero yo creo que ha quedado bastante claro el análisis que nos has hecho. Continuamos Con Ánimo de Lucro y este repaso a las principales lecciones de economía que nos deja el año que vamos a despedir dentro de unos días, 2024. Unas lecciones que pasan por pues todo lo que tiene que ver con la presencia del Estado después de la gota fría que asolaba la provincia de Valencia y con la que hacíamos nuestro editorial. Hemos repasado con ayuda de Che Cabello el problema de la vivienda en España, las lecciones que nos deja el intervencionismo del gobierno en los sectores de compra-venta y también en el sector del alquiler. Por supuesto, hemos hablado de un año nefasto para el empleo, por mucho que el gobierno tire las campanas o suelte las campanas al vuelo. Lo hemos hecho con José Luis Fernández Santillana, el director del Gabinete de Estudios del sindicato USO, que cada mes desbroza los datos del empleo y que nos ha dado las claves de por qué no podemos ser optimistas en este sentido ahora mismo en España. Y hemos rematado esa primera hora con todo lo que tiene que ver con el informe Draghi y la decadencia de Europa, algo que cada día es más que evidente, con una industria en declive y con ineficiencias enormes en lo que nos decía un analista la semana pasada, a lo que se ha dedicado Europa últimamente, que es a ser una exportadora neta de regulación. Es lo único que hacemos, regular y regular. En este momento y para esta media hora que nos queda tenemos importantes asuntos que queremos tratar. No sé si tenemos a nuestro invitado de ahora, pero sí que tenemos a Ignacio Moncada, con quien vamos a hablar en este caso de Javier Milei. Tenemos preparados sobre todo vistazo al exterior. Después de ver Europa, vamos a ver en este caso la parte que tiene que ver con Argentina, uno de los grandes lecciones económicas, gran apuesta liberal en Argentina con Javier Milei, que le ha dado la vuelta como un calcetín al país. Eso por un lado, y por otro tenemos a Estados Unidos
que vamos a tratar de analizar esa victoria de Donald Trump y qué es lo que nos espera para esta segunda este año que viene, en 2025, con el señor Trump cogiendo las riendas de la mayor potencia del mundo, que todavía sigue siendo Estados Unidos. Pero ya tengo conmigo Ignacio Moncada. Cada vez que tengo que hablar de Milei te llamo, macho, no sé cómo lo hacemos. Y además tú tienes encima la deferencia y la buena educación de venirte aquí, sentarte aquí en la mesa. Bueno, por Milei hay que venir aquí presencialmente. Bueno, creía que era por mí, Ignacio. También. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos repasando las grandes lecciones económicas que nos deja 2024. No podía faltar en el resumen de Con ánimo de lucro, por supuesto, las lecciones que nos deja Javier Milei. Un año para el recuerdo, un año para la sorpresa, un año para romper y batir récords, para romper y batir expectativas fundamentalmente, ¿no? Efectivamente, y además creo que es muy importante sacar las lecciones de este año de Javier Milei en el gobierno de Argentina. Yo creo que Javier Milei deja dos grandes lecciones. La primera es que las ideas de la libertad funcionan y de hecho funcionan mejor de lo que mucha gente espera. Milei llegó con una inflación desbocada, fruto de la monetización sistemática de los déficits públicos, y él llegó al poder diciendo que que él iba a coger el toro por los cuernos, pero que había un proceso de 2 años de ajuste y de crisis para poder estabilizar la inflación y la moneda. Ahí hay que decir que Milei nos engañó, porque más que 2 años parece que han sido apenas 6 meses lo que ha durado la crisis. Veremos si consigue estabilizarlo. Pero Milei recortó el déficit público en 15 días. Es una cosa impresionante. Es que es así, ¿eh? 15 días nada más. 15 días. El cierre de diciembre ya estaban las cuentas públicas saneadas y con superávit en las cuentas públicas. Eso ha hecho que la inflación, que cuando llegó al poder estaba en un 25% mensual... Mensual, es que, ojo, Un 25% mensual, pues no sé anualizado cuánto es, pero como 12 o 13.000%, algo así. Y ha ido reduciéndose la inflación paulatinamente hasta el último dato que tenemos, que es el de noviembre, que es el 2,4% mensual. O sea, una bajada impresionante. Además, ha estabilizado el tipo de cambio. De hecho, los argentinos que compraron dólares, que es algo que suelen hacer los argentinos históricamente para preservar el valor de su riqueza, en verano han perdido valor, es decir, el peso se ha apreciado contra el dólar desde verano, ha estabilizado el tipo de cambio de una manera rápida y decidida, ha estabilizado el precio o el coste de la deuda pública, el riesgo país ha ido bajando desde 1.600 puntos básicos, es decir, son los puntos básicos por encima de la deuda estadounidense, hasta los 650 puntos básicos, y en general, ha realizado toda esa estabilización financiera y monetaria. ¿Y eso en qué se traduce para la población? Bueno, efectivamente, los primeros 6 meses ha habido recesión, crisis, ya la hubo el último trimestre del año anterior con el gobierno peronista, pero el último dato de crecimiento, que es el del tercer trimestre del 2024, ha habido un dato espectacular, que es el 3,4% intertrimestral, que equivale a un crecimiento de la economía anualizado de aproximadamente el 16%, un dato espectacular. Se está reduciendo el desempleo, están aumentando los salarios reales y hemos conocido también estos días un dato de pobreza que ha ido bajando también paulatinamente, espectacular, una pobreza del 38%, que es, hay que irse varios años hacia atrás para ver un dato de pobreza de ese nivel. Es decir, la primera lección de Javier Milei es que las ideas de la libertad funcionan y funcionan muy bien. Y luego hay una segunda lección para la gente que vivimos en España, en Europa en general, que es que se pueden aplicar estas ideas y se puede conquistar el poder sin cederle un palmo de terreno al socialismo en el campo en la batalla de las ideas. Milei no ha llegado concediéndole el terreno ni las ideas al peronismo ni a la izquierda, ha llegado siendo fiel a sus principios. Y esa es la manera que la gente lo ha entendido. Es como si un ariete ideológico, que es unas ideas que funcionan, siempre han funcionado de maravilla, que son
la defensa del capitalismo de libre mercado, la defensa de la vida, de la seguridad de las personas, de la libertad y de la propiedad privada, es un motor de generación de prosperidad para toda la población, y mientras que el socialismo es lo contrario, genera pobreza, genera crisis, genera caos. Y Milei ha cogido ese ariete de las ideas de la libertad y ha derrumbado el muro del socialismo. El muro del socialismo, me atrevería a decirte, es verdad que es el socialismo de todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, el muro más grande que ha conseguido derribar Javier Milei es el de los propios complejos que se ha puesto encima, o sea, se ha puesto delante y ha asumido la derecha o la derecha liberal conservadora cada vez que ha tenido la oportunidad de revertir situaciones parecidas. Ya le pasó a Macri, los famosos gradualismos, esos tótems que Javier Milei ha roto desde el primer momento, y además sin ningún tipo de complejo, que hablaban de que no se podían tomar decisiones que se calificaban como radicales, no se podía recortar el gasto público de una porque ibas a generar muchísima pobreza, porque ibas a dejar en la indefensión absolutamente a todo el mundo, y esto lo ha destrozado Javier Milei en un año de legislatura, todavía menos de un año, ¿no? Porque tomó posesión en enero, pero lo ha hecho de una manera descarnada, me atrevería a decir. Se le ha dejado sin argumentos a la izquierda, por supuesto, pero es que a la derecha, acomplejada, es a la que más ha destrozado, ¿no? Y en España debemos de tomar buena nota de que no hay que concederle la batalla de las ideas a la izquierda, ni siquiera tratando de llegar a un centro, sino tenemos que tomar esas ideas, tomar la situación por las riendas. Y yo creo que, viendo el ejemplo de Argentina, a la que creo que vienen años espectaculares, si todo sigue así, yo creo que viene una ola de libertad, tanto a Occidente en general, pero a Europa en particular y a España muy en particular, por la cercanía que tenemos de Argentina. Y es una ola que tenemos que aprovechar. Es decir, es el momento de defender las ideas de la libertad sin complejos, y derribar el muro del socialismo también en España, porque aquí también hace mucha falta. Desde luego que sí. ¿Qué crees que ha sido más positivo, ya no para Argentina, sino para la defensa de las ideas de la libertad en el mundo? ¿El hecho de que haya aplicado técnicamente su programa de una manera brillante, consiguiendo en tiempo récord revertir la situación, convertir a Argentina en un país que era decadente, que estaba cada vez peor y que poco a poco se hundía todavía más en un lodo y en un fango que le mantenía ahogado al país, y transformarlo en una lanzadera, es decir, en un cohete con el encendido de los ahí a punto ya de lanzar, es decir, en la lanzadera de salida, que es lo que ha hecho técnicamente, o la brillantez en la puesta en marcha de la batalla cultural? Pues las dos cosas son fundamentales. Obviamente es imprescindible aplicar las ideas de la libertad con la decisión con la que ha hecho y obtener los resultados que está obteniendo. Es decir, al final el ejemplo y los hechos hablan por sí mismos. Y eso pues lo ha acompañado de una batalla por las ideas, una batalla cultural que es imprescindible, que la gente sea capaz de relacionar que esos éxitos en la economía, esos éxitos en la prosperidad a la que se encaminan los argentinos, no han surgido de la nada, no han sido fruto de la casualidad, sino que han sido fruto de unas ideas muy determinadas, que son las que está aplicando Javier Milei, y que es importante que demos esa batalla, porque la amenaza del socialismo está ahí, aunque las cosas vayan bien, hay que combatirla siempre. Y ahí Javier Milei es pues un acierto absoluto el dar la batalla de las ideas sin ningún tipo de complejo. Lecciones económicas más allá de los milagros. ¿Son milagros o lecciones, Ignacio? Bueno, son lecciones, pero es un milagro que llegue alguien tan decidido para aplicarlas. O sea, el milagro es la decisión del sujeto, no el hecho de que las lecciones, o sea, de que las medidas que decía que iban a funcionar funcionasen, ¿no? Bueno, hay muchos... Porque esto ahora es un riesgo, ¿no? Es decir, no, lo que ha hecho esto es un milagro que solo pasa una vez en la vida. No. La aplicación de las medidas y de las ideas de la libertad a la política producen prosperidad. Punto. Bueno, es que hace 12 meses se nos dice que ser sinceros, ni tú ni yo
creíamos que esto iba a suceder en solo un año. Eso es, pero bueno, que hace 12 meses yo no me creía que iba a llegar una persona como Javier Milei al poder, una persona pues que ha estado en las reuniones del Instituto Juan de Mariana, el que nosotros habitualmente nos vemos, una persona que defiende las mismas ideas que nosotros defendemos en sitios como el Instituto Juan de Mariana o aquí en Libertad Digital y Es Radio, y una persona tan cercana que es un defensor de las ideas del capitalismo de libre mercado desde un punto de vista absolutamente, digamos, descarnado, como tú decías, o sea, sin cortapisas, sin disfrazarlo de otra cosa. Él defiende eso y el hecho de que los argentinos le hayan apoyado también en unas circunstancias pues extraordinariamente difíciles para su país, pues es un primer milagro. Pero luego un segundo milagro es que Milei haya sido fiel a esas ideas una vez llegado al poder, haya aplicado con esa decisión esas ideas y que haya dado sus frutos de manera tan rápida. Desde luego, frutos de una manera rapidísima y un cambio en las expectativas de la vida de los argentinos que ha sido brutal. ¿Te parece que escuchemos un momento al profesor Milei, ya presidente Milei, presidente digamos con un bagaje de resultados a su espalda? Vamos a escuchar al profesor. Cuando nosotros llegamos al poder, los déficits gemelos de Argentina ascendían a 17 puntos del PBI. De esos 17 puntos, 15 estaban en el sector público nacional, donde 5 puntos correspondían al déficit del Tesoro y 10 puntos del PBI en el Banco Central, es decir, el déficit cuasi fiscal. En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario, o sea, al 3.700 anual. 3.700 anual de inflación. Se dice pronto. Mira, yo me acuerdo de una cosa en esto, Ignacio, y es que cuando estaba el peronismo, cuando todavía estaban los Kirchner y Alberto Fernández, una de las cosas que nunca se le preguntaban a los políticos, porque además cada vez que se le preguntaba al político atacaba al periodista, algo parecido a lo que ya sucede en el Congreso de los Diputados cuando se pregunta por la corrupción al Partido Socialista, se atacaba al periodista y se acabó por no preguntar por la inflación, que era uno de los principales problemas que tenían. Daban excusas, salidas, era imposible calcular, no sé qué. 3.700% anualizado el incremento de precios en Argentina, un déficit de 17 puntos, de los cuales 15 se quita de un plumazo en las primeras acciones de gobierno. Vuelvo a lo mismo, Ignacio, para que luego digan que no se pueden hacer las cosas. Bueno, yo me acuerdo que yo escribí un artículo pues justo ahora hace 12 meses cuando llegó Milei al poder y lo que se hablaba es de una bomba de relojería, que es lo que hereda Javier Milei en su momento. Es una bomba de relojería por el Banco Central. Tiene una serie de instrumentos que se están capitalizando y están generando unos intereses brutales. El déficit estatal está desbocado y además algo que hay que tener muy en cuenta, que en Europa a lo mejor no caemos en la cuenta, pero Argentina no tiene abiertos los mercados de la deuda. Entonces todo el déficit público, tanto del Banco Central como del Estado, iban directamente a monetizarse, es decir, se imprimían pesos para respaldar ese déficit público, con lo cual los argentinos se comían pues inmediatamente el agujero que estaba generando el Estado día a día, y eso es lo que genera la inflación. Es algo que es difícil de parar y se ha parado con mucha decisión, que es la única forma en realidad en la que se podía haber parado. Esto no se podía haber parado de manera paulatina ni progresiva. Ni con los famosos gradualismos. Nada, había que coger el toro por los cuernos y eso, algo que a lo mejor en Europa cuando pensamos en reducir el déficit nos ponemos horizontes de 2, 3, 4 años. En 15 días el déficit público estaba acabado. Tremendo la labor de Milei. Medidas económicas exitosas, una batalla cultural espectacular, necesaria. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué esperas de Milei para el 25? Bueno, tiene todavía trabajo, lleva solamente 12 meses, aunque es espectacular lo que ha conseguido en tan poco tiempo, queda mucho trabajo, sobre todo la apertura del cepo cambiario, la libertad de divisas, y eso genera ya la apertura en las fronteras, tanto de mercancías como de capitales, como de las propias divisas,
y eso va a cambiar el terreno de juego para Argentina. El hecho de tener las fronteras abiertas para la entrada y salida de mercancías, el hecho de tener entradas de capitales de manera libre, sin estar racionadas. Condenadas a tener que incurrir en una pérdida por el cepo. Eso es, y racionadas por el propio Estado, que era el que podía racionar los dólares. Esa apertura comercial va a ser un cambio en el juego. Y yo creo que vamos a ver unos meses, si esto se hace y se hace igual de bien que se ha venido haciendo este 2024, vamos a ver unos años espectaculares para Argentina. Pues aquí lo estaremos contando y espero poder seguir contando contigo, Ignacio. Por supuesto. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, aprendiendo esas lecciones que nos deja ese primer año de gobierno de Javier Milei como una de las grandes lecciones, yo creo que la más grande que podemos aprender de este 2024, y solo me resta pues desearte lo mejor para tu familia y para esa noche que prepararás mañana seguro con toda la ilusión, rodeado de los tuyos. Feliz Navidad. Muy feliz Navidad. Feliz Navidad a vosotros, a todos los oyentes. Muchas gracias. No vamos a poder contar con Eduardo Fernández Luiña por unos problemas técnicos. Hay que pensar que es uno de nuestros invitados más internacionales. Nos tenía que atender desde Guatemala y las comunicaciones en este caso no han sido las mejores, pero me da igual. Tengo a Rubén Folguera aquí conmigo. Eduardo Fernández Luiña, Rubén Fernández, me disculpará Rubén, sí, que por me supuesto. haya tenido ese lapsus en el apellido, pero la última de las lecciones de 2024 que teníamos para el programa de hoy era Estados Unidos, la victoria de Donald Trump y lo que era, de nuevo, un poco parecido a Argentina, pero salvando las infinitas distancias que hay. Teníamos un Estados Unidos en lo que se esperaba era el frenazo, la recesión, el final del crecimiento, un crecimiento que ha protagonizado en los últimos años, de nuevo, de repente gana Trump. Se hablaba de que iban a ser las elecciones más reñidas de la historia y no han sido así. Ha ganado, pero con muchísimo margen, Donald Trump las elecciones, y ha ganado con la presencia de uno de sus elementos en el gobierno más paradigmáticos y que nos puede dejar mayores enseñanzas a futuro, que es la decisión tanto de Trump para contar con él como de él mismo para encargarse de esto, del empresario más exitoso del mundo ahora mismo, que es Elon Musk, y ponerlo al frente de lo que es un organismo de racionalización del Estado, de adelgazamiento del Estado y adelgazamiento de los impuestos. Claro, esto cambia el paradigma. Sí. Y de repente, donde creíamos que íbamos a un frenazo de la economía norteamericana, ya empezamos a ver que a lo mejor no se produce tal frenazo. A ver, ¿qué lecciones sacamos de Estados Unidos? Bueno, pese a la amenaza proteccionista que viene por parte de las políticas arancelarias con las que amenaza Trump, es cierto que la integración de elementos como Elon Musk o Ramaswamy en su gobierno y la puesta en marcha del DOGE para desregularizar y quitar un montón de burocracia innecesaria, sí supone un elemento, digamos, ilusionante, ¿no? Y también teniendo en cuenta que, como vamos a escuchar ahora, el día en el que, bueno, pues se proclamó presidente del gobierno nuevamente, pues anunció bajadas de impuestos y liberalización de la economía. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. Vamos a tener de todo, vamos a bajar impuestos, vamos a tener fronteras, vamos a generar prosperidad y lo que él decía, soy el único que lo puede hacer, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, y claro, aquí, como decía antes, la única cuestión, ¿no? El único claroscuro sería un poco si va a imponer grandes aranceles, porque en campaña al menos anunció que iba a implementar un arancel del 10% sobre casi todos los bienes importados y del 60% sobre las importaciones chinas, y entonces esto sí que es cierto que ahondaría mucho en la guerra comercial que existe desde hace un año y medio o 2 años, bueno, algo más, entre China y Estados Unidos, y que se pueda llevar por delante también Europa, que también está, como habéis comentado antes, tomando e implementando importantes regulaciones. Pero bueno, a pesar de esto es cierto que Trump al menos parece apuntar hacia un achicamiento del Estado y sobre todo de lo que es la burocracia y de hacer más eficiente el funcionamiento del aparato burocrático, y con ello, pues con la ayuda de Elon Musk principalmente,
que pues contar con un elemento como Elon Musk, que es al final uno de los grandes magnates, creo que está, no sé si es el más rico del mundo ahora mismo, pero si no lo es de los más ricos del mundo, supone un lavado de imagen al gobierno estadounidense, que venía de tener a un presidente gaga totalmente y a una pues autoproclamada representante de las minorías colectivas, ¿verdad? Y que al final, pues como bien has dicho, pues fue derrotada por muchos, o sea, con una gran holgura frente a un Donald Trump crecido, y que, aunque es cierto que, como apuntó Daniel Rodríguez Herrera en su momento, el primer debate no lo hizo demasiado bien, porque pareció que ganó el debate de los perdedores, como él lo llamó en su momento, pues al fin y al cabo sí que dio sus frutos y pudo vencer en las elecciones del pasado noviembre. Pero yo creo que la victoria de Trump nos deja además otro tipo de lecciones. Igual que las lecciones económicas son evidentemente importantes, las lecciones en este caso de defensa de las ideas de la libertad y de batalla cultural de Milei son casi más importantes, porque evidentemente la teoría económica la sabemos y si la aplicas tiene que salir bien. Otra cosa es tener los arrestos para aplicarla. En el caso de Donald Trump también es el hecho de confiar en un mensaje, confiar en las ideas de la libertad a su manera, porque él es más proteccionista, más le gustan los aranceles, es un negociador nato, para eso los utiliza, para poder negociar mejores acuerdos para los norteamericanos, pero en cualquiera de los casos, al final, aplicar y decirle la verdad a la gente en muchas ocasiones te ayuda a ganar unas elecciones de la manera tan evidente como la ha hecho él. Rubén Folguera, te agradezco muchísimo que nos hayas hecho este análisis de la parte final. Eduardo, no te preocupes, ya te llamaremos para la próxima, y poco más me queda decir, apenas unos segundos para despedirme de todos ustedes, desearle lo mejor en estas fiestas. Nosotros volvemos ya el jueves con un asunto de su interés seguramente, y nada, que pasen una feliz Navidad y una noche estupenda mañana con sus familiares. Hasta el jueves.